Buenas noches, licenciada, y buenas noches, compañero. Hoy les vengo a contar sobre el mito de la cueva del Diablo de Potosí. Se encuentra en la quebrada de San Bartolomé, sobre la carretera que une esta capital con la ciudad de Oruro y los balnearios de Miraflores, Tarapaya, al norte de la urbe potosina. Antes de llegar a la quebrada, se aprecia una gran cantidad de eucalipto que crece en el extremo izquierdo de la carretera. Asimismo, sobre la curva del ingreso en el lado derecho hay una curiosa formación rocosa que se asemeja a una cabeza humana. Los dos peñascos que conforman el cañadón están separados por pocos metros y sobre el fondo pasa un riachuelo visiblemente contaminado. Para acercarse a la cueva hay que descender y sortear alguna roca hasta llegar al borde del arroyo, que está a 2 metros por debajo del nivel de la carretera. En ese lugar se tiene la sensación de que en cualquier momento puede ocurrir un derrumbe. Los peñascos de color rojizo son como muros, cuyas cimas por lo menos deben encontrarse a 100 metros de altura. Tal como pasaría en el fondo de un pozo, para ver el cielo se debe elevar la mirada perpendicularmente. De la cueva llama la atención una gran mancha de color verde oscuro y otra más pequeña que según los especialistas son dibujos rupestres que representan a camélidos. Los habitantes de la Villa Imperial creen que la gran mancha oscura es un rastro que dejó el diablo tras estrellarse sobre la roca, cuando huía de la imagen de San Bartolomé. Según esta creencia, antes de la intervención del santo en determinadas horas, quienes pasaban por la quebrada se perdían cuando las montañas se cerraban por la voluntad demoníaca. Esta creencia está vigente en Potosí desde la época colonial. Es memorable que esta quebrada, pues pasando la gente por allí, repentinamente se juntaban las dos peñas, que eran muy altas, y matándolos a todos se tornaban y se volvían a abrir. Lo mismo ocurría cuando un jinete cruzaba a toda carrera. Otras veces, si pasaban de cabalgaduras, de improviso se alborotaban y no paraban hasta hacer pedazos a los hombres con sus corcovos. En ese entonces se creía que el responsable de estos males era el diablo, que moraba por la gran cueva, que el causador de estos daños era el gran demonio que habitaba en aquella gran cueva. Pero para remediar aquella situación y expulsar al maligno que moraba en la quebrada, los jesuitas trasladaron una imagen de San Bartolomé al lugar, después de que se fundó esta villa del Colegio de Compañía de Jesús. Fue un día llevando en procesión a la imagen del apóstol San Bartolomé y colocándola en otra pequeña y vecina cueva. Al punto salió de esta el demonio bramando y haciendo un espantoso ruido. Se estrelló contra la misma peña, quedando hasta el día de hoy las señales del color verde y negro. Colocando el santo y puesta una gran cruz en la gran cueva, nunca más se experimentó otra desgracia, y desde entonces se tiene esta villa gran devoción a San Bartolomé, y cada año las personas van a la gran fiesta de solemnidad. Desde entonces, cada 24 de agosto comienza una gran celebración a honor de San Bartolomé, que se prolonga cada última semana de ese mismo mes. Continuando con esto del mito, lo hemos relacionado con la teoría de Laswell, que dice: en el área de la comunicación de masas es común que los fenómenos se analicen a partir de una serie de preguntas que hacen referencia a distintos niveles de análisis con componentes comunicativos para uno y que surgen precisamente a partir del modelo de Laswell. Además, a partir de esto, Laswell planteó que todo proceso comunicativo tiene distintos elementos: emisor, contenido, canal, receptor y efecto. Análisis del contenido ¿qué? El análisis del contenido se corresponde con el componente comunicativo del contenido o del mensaje. Se trata de los estímulos comunicativos que surgen de la parte de la persona que emite dicho mensaje. ¿Qué quiere decir? Que el que emite el mensaje es ahí el guía hacia los turistas y él cuenta la historia a través de cómo fue lo sucedido. Análisis del control ¿quién? El nivel de análisis del control se corresponde con el componente comunicativo ¿quién? En otras palabras, se trata del emisor, la persona que genera un mensaje o estímulo comunicativo y que espera una respuesta de parte del receptor. En este análisis podemos ver cuando la persona termina de contar la historia o el guía termina de contar la historia,
y espera, ¿no?, la respuesta de las personas o de los turistas, ¿no? Como por decir en qué año fue la historia, de cuándo empezó, cuántas fueron las personas que llevaron a San Bartolomé, cuántas cuevas son, cuántas pinturas rupestres hay y muchas preguntas más. Análisis del medio, ¿cómo? El componente comunicativo como puede ser analizado desde el medio o canal a través del que se transmite el mensaje. Es la forma en la que el contenido viaja del emisor al receptor. Esto se puede dar transmitiendo el mensaje como por internet, por teléfono o a través de las redes sociales, en lo cual uno puede escuchar la historia y puede transmitir un mensaje y también puede contarla hacia otras personas. También está el motivo de que podemos conocer más mitos a través de dichos canales. Análisis de la audiencia a quién. La dimensión de análisis de la audiencia permite responder a la pregunta sobre quién es el receptor, es decir, la persona que se espera que reciba el mensaje del emisor. Esta pregunta y esta dimensión de análisis son fundamentales en los estudios sobre comunicación de masa, ya que tanto el mensaje como el canal depende de gran medida de cómo es el receptor. En este análisis podemos ver la forma en que recibimos la información, una cosa de quién la emite y cómo hacerla llegar a la audiencia. Es cuando escuchamos alguna historia o ya la hemos visto y vamos y la contamos hacia otra persona, pero la contamos mal y bueno, esa otra persona va a pasar el comunicado hacia otra y bueno, la historia se va a ir malinterpretando y no va a ser bien contada. Análisis de los efectos para qué. En el análisis de los efectos o los resultados de la comunicación se investiga por medio de la pregunta ¿para qué? Se trata de analizar si los objetivos de transmitir ciertos mensajes se han cumplido o no, y en caso de que no, entonces se estudia el efecto que dicha transmisión se ha creado por Laswell, es decir, lo que sucede una vez que el mensaje es recibido. Esto representa la posibilidad de medir efectividad, sobre todo cuando esperamos una reacción. Piensen en las campañas de mejora social, por ejemplo, donar dinero para una causa. Si el mensaje es formulado, pasa correctamente por todos los puntos anteriores, entonces se logrará que la gente done dinero. Es así que este análisis lo podemos ver si el narrador cuenta una buena historia, entonces todas las personas le van a poder entender bien. Pero si el narrador o el que está contando la historia agarra y lo cuenta cruzado o lo cuenta de atrás para adelante, nadie le va a entender, nadie va a captar el mensaje que él trata de decir, entonces van a tener que volver atrás y empezar desde el principio, y así para que todas las personas entiendan.